Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, ya estamos de regreso. Los saludos para todos los que nos descargáis a lo largo de la semana en el podcast. Es invento, dale a favoritos para que cuenten las descargas y así nos ayudáis en eso. Luego dicen que son menos por ahí. Gracias por hacerlo y saludos a todos los que, como decíamos antes, están fuera de España conectados ahora a la radio en este programa especial que estamos haciendo hablando de alquimia. Nuestro invitado Luis Silva, hablando de un trabajo intenso que ha hecho durante mucho tiempo de su vida tras la piedra filosofal. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir, y seguimos tras esa pequeños datos que daban nuestros compañeros. El misterio de la alquimia sigue intrigándonos y nos transporta a la ansiada búsqueda del oro, de Dios y de la vida eterna. Un sueño que todavía hoy es tan poderoso como lo fue a lo largo de los últimos 2000 años. ¿Por qué Luis ha vuelto o revive ahora por culpa tuya? Insisto, entre comillas, cosa, no es una... No te quiero echar la culpa en ese sentido peyorativo, ¿no? Pero ¿por qué está volviendo el interés por esto? Porque... Me estás contando ahora que cuando va a charlar la gente se emociona. Sí, porque forma parte de nuestros genes. Sí, es algo... Hemos revolucionado a toda la gente que nos llama por ahí, a la gente del Face. Es algo... ¿Cómo te diría yo, no? Está en nuestros genes, está en los primeros humanos, era algo que se practicaba hace miles de años, está en nuestro inconsciente. Y cuando alguien habla de esto, a veces hay gente que le despierta una cierta, incluso hasta pasión, ¿sabes? Y además, hay gente que no cree, evidentemente, ¿no? No hay ningún problema. Es decir, y mi punto de vista es bastante objetivo también, ¿eh? Es decir, yo sabes que soy policía y por tanto intento pisar con los pies en el suelo. Yo solo explico de alguna manera lo que he leído durante muchos años de textos clásicos de alquimia y la interpretación personal que le doy. Habrá otras interpretaciones. Yo interpreto esto. Yo cuando leo un texto interpreto lo que os estoy explicando ahora. Ya. Vamos a la parte práctica. Tú en tu Cataluña natal, allí cerca de Mataró, tienes tu laboratorio, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama, laboratorio? Bueno, a mí me gusta llamarlo gabinete, porque era una expresión francesa que era lugar de estudio y trabajo. Así como... Fíjate, pero laboratorio, por ejemplo, es una palabra alquímica. Fíjate que viene de las palabras labor y oratorio. Labor y oratorio, es decir, trabaja y más que rezar es, pues no sé, medita, ponte en el trabajo, céntrate en el trabajo, etcétera, ¿no? El gabinete era una palabra francesa que significaba lugar de trabajo y lugar de estudio, las dos cosas. Y ese laboratorio, ese gabinete, es mi lugar de trabajo y mi lugar de estudio. Ya. ¿Y ahí tienes el crisol, tienes todo eso? Allí tengo, pues, como se necesita de alguna manera, aunque no es preceptivo, pues tener pues un pequeño horno. Decidí construirme un horno como el de los antiguos alquimistas. Así que le dije a un amigo mío que es albañil que me fabricara un horno del siglo XVII. Y así me fabrico ¿Tenía un los horno. planos y todo para hacerlo? Sí, están en los textos antiguos, pues cuando hablan de hornos, puedes perfectamente fabricarte un horno, ¿no? Antes he hablado de un libro, del Mutus Liber, ¿no? Y en ese libro pues está el horno, que es muy bonito, y me hice más o menos construir un horno similar a este del siglo XVII, de ese texto que se llama Mutus Liber, ¿no? Después había que fabricarse pues un alambique, un destilador. Y más que hacerme con uno de esos de cobre que vemos por ahí todavía en las tiendas de antigüedades, quise hacerme uno de vidrio, porque así podía ver qué es lo que se manifestaba. A través del vidrio se puede ver, ¿no? Entonces me construí un balón, me hice construir con un artesano del vidrio, un balón de 6 litros, imagínate una pelota, ¿no? De 6 litros de vidrio, con un capitel de otros 6 litros, con un pico de 45 centímetros que va después a parar a otro balón de vidrio de 4 litros, ¿no? Es una auténtica obra artesanal, ¿no? Y ahí pues destilo. ¿Qué destilo? Eso te iba a preguntar. ¿Y cómo se destila? Aquí está la sorpresa, ¿no? Sí. Hay una corriente de alquimistas que trabajaba con rocío. Rocío de la mañana. ¿Rocío de la mañana? Rocío de la mañana. Rocío en griego es rosis y tiene una connotación de fuerza, potencia, vigor, energía. ¿Por qué? ¿No? Fíjate que el símbolo floral de la piedra filosofal por excelencia es una rosa. Cuando en una imagen alquímica vemos una rosa roja, significa el símbolo de la piedra filosofal. Rosa, de raíz ros, en latín. Ros en latín es rocío. Rosada
en catalán es rocío, rosada. Es como si la rosa fuera el producto final y el rocío fuera el producto inicial. Si nosotros entramos en Internet, en una Biblia digital, y ponemos la palabra rocío, nos va a llevar a un montón de referencias y veremos y extraeremos que el rocío era considerado ya en esos tiempos bíblicos un agua bendita. ¿Por qué? Por una serie de propiedades, ¿no? Por ejemplo, nos dice el Génesis: «Dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra». Como si el rocío del cielo fuera una bendición. La grasa de la tierra es la necesidad de que la tierra sea fértil para cultivar. Pero ¿a qué viene lo del rocío del cielo también? Si puedes regar con agua de lluvia, puedes regar con agua normal, ¿no? ¿Por qué el rocío? Esas referencias al rocío. Mira qué casualidad que del rocío se extrae una tierra grasa. ¿Una tierra grasa? Sí. Y de esa tierra grasa se puede extraer una sal. Eso sí, lo hemos hecho, lo tenemos fotografiado. Vamos por partes. Vamos por partes. ¿Tú te vas al campo por la mañana y recoges el rocío o cómo haces? Sí, en mis tiempos me costó bastante recoger rocío porque las láminas de ese Mutus Liber del que hemos hecho referencia, que la gente si entra en internet y pone Mutus Liber, lo encontrará. Encontrará esas 15 láminas. Nos han preguntado qué era eso el Mutus Liber también. ¿Qué nos puedes decir? El Mutus Liber es un libro muy apreciado entre los alquimistas. Es un conjunto de 15 láminas de dibujos. Casi no hay palabras, por eso se llama Mutus Liber, y explica la obra filosofal, cómo fabricar la piedra filosofal. Y cómo se fabrica la piedra filosofal utilizando rocío. Y entonces, la lámina número 4, al que la consulte por internet, verá que hay unos alquimistas que han puesto en el campo, una pareja de alquimistas, un hombre y una mujer, unos lienzos, como unas sábanas, esperando que se impregnen del rocío que cae. Verán que hay un cordero y un toro, que quiere decir la primavera, Aries y Tauro, que es la fecha en las cuales se recoge rocío, y también hay que recogerlo en luna llena. Entonces luego la imagen continúa viendo a la pareja de alquimistas estrujando, uno por un lado y otro por otro, las sábanas o los lienzos para recoger ese licor, ¿no? Licor que hay que preservar muy bien. ¿Y por qué es el rocío? Porque los antiguos alquimistas decían que estaba impregnado de virtudes celestes. O sea, el rocío es una humedad, esa humedad, cuando llega el calor, calorcito suave, primaveral, calienta esa humedad, el aire caliente pesa menos que el aire frío, por tanto sube hacia arriba, hacia el cielo, pero esa humedad tiene una sal en su interior, y ese es el gran secreto, que tiene una sal sutil, una sal que sube hacia arriba, unos cristales salinos. Y cuando esa humedad sube arriba, nos dicen los alquimistas que se impregna de virtudes celestes. ¿Cuáles son esas virtudes celestes? La luz de la luna, la luz del sol, la luz de las estrellas. Cuando llega la noche, la humedad se refresca, se condensa en forma de gotas y al pesar, ¿qué hacen? ¡Vum! Caer. Entonces el alquimista recoge ese agua bendita y trabaja con ella. ¿Tú, Luis, lo has recogido? Sí, claro, por supuesto. ¿Lo vas a hacer ahora dentro de poquito? Estamos a punto de primavera. En primavera, pasa que ahora pues no trabajo exactamente con ese rocío. Nos costó en su día porque intentamos seguir esas pautas del Mutus Liber y no lo conseguimos. Las sábanas se nos impregnaban, pero no lo suficiente para estrujar, ¿no? Un sistema muy bueno, por ejemplo, en Sierra Nevada hace unos años, en Granada, pues 7 alquimistas con unas simples fregonas, fregando el césped de los prados, ¿no? Llegamos a conseguir 30 litros, por ejemplo. Pero no estaban sucias las fregonas, no estaban sucias. Las fregonas tienen que ser de algodón, tienen que ser de lana, tiene que ser una sustancia natural que se impregne, y luego el rocío se filtra, hay que filtrarlo, y luego pues tiene unos procesos también de destilación para que todas las suciedades pues se aparten, ¿no? Y se quede lo más puro del rocío. Vale, tenemos el rocío, ¿cómo trabajas con él? El rocío después, bajo unos procesos determinados, se pudre, apesta que no veas, apesta horrores y te deja una tierra grasa. Una cosa importante del rocío es que cuando tú te mojas las manos con él, es algo que hay que hacer. Si alguien lo puede hacer algún día y ver rocío, que por favor se moje las manos con él y se frote las manos. Va a notar 2 cosas. Primero, una sustancia grasa en las manos, y después le van a quedar las manos finísimas. Yo me suelo lavar la cara con él. Pues, bueno, ¿y cómo te queda? Creo que bien. Te queda fantástico. Ya te garantizo que es... Bueno, ya dicen que los antiguos egipcios dicen que se tiraban en los prados desnudos para frotarse del rocío, por esa fuerza que recibía del cielo. Entonces, notas una sensación grasa en las manos. Esa sensación grasa es esa tierra que hay dentro del rocío. Y dentro de esa tierra, si la trabajas, eres capaz de extraer una sal que hay dentro, una sal blanca. Con esa sal blanca, dicen, hay que aprender otro proceso más de captación de esa energía universal a través de esa sal.
Si consigues eso, consigues la capacidad no solo de transmutar los metales, sino de conseguir el elixir de la eterna juventud. Eso es lo que dicen. Otra cosa es llegar a eso. ¿Hasta dónde has llegado tú? Yo he visto la tierra, he visto la sal. ¿Has visto la sal? ¿La has conseguido? Sí, está fotografiada en el libro. Sí. Y bueno, y no solamente eso. Ahora estamos trabajando con otro Rocío, porque claro, cada vez que lees con atención los textos clásicos de alquimia, vas despertando a nuevas interpretaciones. Eran muy pícaros. Te lo ponen muy fácil, pero tienes que caer. También hablan mucho en imágenes y hay que aprender a leer las imágenes. Si no aprendes a leer las imágenes, y además el cerebro te cambia, es como plástico, se plastifica el cerebro, es decir, te abre a nuevas perspectivas. No estamos acostumbrados a leer imágenes, no estamos acostumbrados, no nos han enseñado. Entonces leer las imágenes alquímicas es muy placentero porque cuando vas descubriendo lo que te están diciendo es un mundo nuevo y apasionante. Es lo que hace Fulcanelli, por ejemplo, cuando en el libro El misterio de las catedrales, ¿no? Que te va explicando los medallones de la catedral de Notre Dame, por ejemplo, te va explicando esas imágenes, ¿no? Pues llegas a interpretar por ti mismo las imágenes cuando lees los textos y los entiendes, entonces ves las imágenes y dices, claro, es lo que se me están diciendo, ¿sabes? Y entonces ahí hay un secreto. Y el secreto, pues lo voy a revelar, ¿no? Es decir, el gran secreto... Espera un poquito. Antes de que desveles el secreto, yo voy a desvelar uno que tú me has contado, si me permites. Sí, ¿tanto? Su mujer, que no cree en estas cosas, cuando mira lo que está haciendo Luis ahí en su gabinete, se queda loca. Sí, a veces ha visto cosas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, una vez recogimos un rocío. Es que hay una cosa curiosa, ¿no? Que yo creo que puedo afirmarla, ¿no? Es decir, el rocío es un meteoro, definido por lo que buscamos la palabra rocío, nos dirá, es un meteoro. ¿Y un meteoro qué es? Un meteoro es un fenómeno de la naturaleza. Ajá. La nieve, la niebla, la escarcha, la lluvia, o sea, cualquier fenómeno de la naturaleza, sea el fuego de San Telmo, sean las auroras boreales, sea un rayo, eso es un meteoro, ¿vale? Un fenómeno de la naturaleza. Sin embargo, actualmente estamos trabajando nosotros con un rocío que no se manifiesta en la naturaleza, y es rocío, y no es el rocío que está catalogado académicamente, lo cual es una sorpresa, no lo puedo revelar, es decir, se nos ha escapado algo. ¿Sí? Sí, y los antiguos alquimistas lo explican, pero muy de pasada, como para que no caigas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En ese rocío, que no deja de ser una humedad, hay una sal dentro. Y como es una humedad y hay esa sal dentro, quiere decir que esa sal se ha elevado. Si yo cojo agua de mar y la pongo al fuego, ¿sabes qué va a pasar? Se va a ir el agua y se va a quedar la sal. La sal es fija, ahí está. Sin embargo, ahí dentro hay una sal que no se queda abajo, sino que sube. ¿Sí? Sí. Es lo que se llama una sal sutil. Lo llamaban ellos sales sublimes. ¿Sabes? Sales sublimadas. ¿Qué quiere decir sublimado? Sublime, excelente. Volver una sal sublime quiere decir volverla excelente. Y conforman formas, valga... Sí, y tiene formas. Por ejemplo, cuando coges ese rocío, lo pones en un vaso ancho y lo pones al sol, empieza a concentrarse una serie de cubos cristalinos en el centro que cuando van cogiendo densidad y van pesando más, caen abajo. Son cubos perfectos. Pero es que esos cubos perfectos tienden a la forma piramidal y se convierten en auténticas pirámides. Perfecto. Hay alguna fotografía en el libro. Qué curioso. Déjame que te haga algunas preguntas antes de que me cuentes el secreto. Preguntan qué es la alquimila. ¿Alquimila? Una planta dice que si cae una gota en ella alcanzaba la quinta esencia. Bueno, la alquimila puede ser una planta, pero bueno, no he trabajado con ella, no puedo dar una explicación, ¿no? ¿La quinta esencia qué es? La quinta esencia es lo más profundo de las cosas. Es decir, cuando los alquimistas trabajaban, por ejemplo, con plantas, buscaban lo máximo en retrogradación de la planta, ¿no? Es decir, yo quemo la planta, me encuentro unas cenizas, las limpio y me encuentro unas sales. Y puedo ir más dentro, sí, puedo llegar a extraer su quinta esencia, puede ser hasta su aceite, hasta que ya no pueda tirar más para atrás, que ya no me permita más conseguir más limpieza. Eso es la quinta esencia de las cosas. Es lo más perfecto. Es el sitio donde estaría el último cuerpo, donde estaría ese fuego universal, ¿no? Ese fuego de Dios, esa energía universal. Está ahí, en esa quinta esencia. Es lo último que nosotros podemos sacar de la materia. Casi últimos minutos, Luis. El secreto, ¿cuál es ese? Bueno, el secreto es que los antiguos alquimistas nos dicen que hay una sal en el aire, una sal oculta, y que esa sal tiene en su interior un bálsamo de vida, un fluido vital. El que consiga eso consigue la piedra filosofal, consigue el elixir de la eterna juventud. Eso parece ser que es
el gran secreto buscado, ese néctar, esa ambrosía que consumían los dioses, parece ser que es eso. El que sea capaz de conseguirlo, pues bienaventurado será. Ya. ¿Parece fácil? Parece fácil, porque dicen que la alquimia es tremendamente fácil, pero como es tremendamente fácil, el procedimiento en el cual he escrito es inversamente proporcional, es decir, lo ponen muy complicado para que no descubras todo esto que es fácil. ¿Dónde están las pistas? Las pistas están en la antigua sabiduría, están en los mitos, están en las fábulas. ¿Dónde mejor que guardarlo, ese secreto, que en las cosas que están en los cuentos, en lo que es común, en lo que permanece a lo largo de los miles de años, ¿no? Que va de tradición, de padres a hijos como un cuento? Ahí está explicado. Hay muchos libros de alquimia que tratan precisamente de intentar desgranar todos esos mitos, esas fábulas, para que las puedas convertir en operaciones de laboratorio y para que entiendas ese gran secreto. Claro, hay que trabajar para interpretarlo, para descubrirlo. Ya. ¿Hasta dónde has llegado tú? Bueno, he llegado a encontrar esas sales ocultas. Por ejemplo, puedo explicar una experiencia con una de esas sales sublimadas. Por favor. Me tomé esas sales y es curioso. Pude haber cogido una gripe inmediata, ¿no? Pude haberla cogido, una gripe inmediata. Lo que sucedió es que me vinieron unos sudores del 15. Yo no he sudado en mi vida tanto. Me vino un poco de fiebre. Unos sudores que dejé, mi mujer es testigo de eso, dejé las sábanas. Yo sudaba desde la punta de la coronilla hasta la punta de los pies. Pero espera, se abrieron... ¿Hiciste el experimento, tomaste, o sea, sacaste esas sales, sí, las echaste en un vasito? No, simplemente me cogí un pequeño cristalito salino y me lo puse en la lengua. Ese pequeño cristal, creo, a no ser que hubiera cogido una gripe isofacta, porque eso fue al cabo de unas horas, me vino ese estado, ese estado de sudores impresionantes, y después, por ejemplo, pues al día siguiente ir al lavabo, y después como nuevo, estar absolutamente como nuevo. Yo creo que se produjo una cierta desintoxicación. Los antiguos alquimistas decían que los efectos de la piedra filosofal cuando la consumías eran esto: estados de sudores, estado febril, como si desprendieras, claro, mucho sudor, evidentemente. Un médico diría, lo que estás es deshidratándote. Claro, efectivamente, me deshidraté, ya verás, a beber agua a punta pala. Pero quizá a lo mejor en la deshidratación se abren los poros, y los antiguos lo hacían. Hacían baños turcos para abrir sus poros, se frotaban con plantas, etcétera, etcétera, medicinales. Pero una manera de sanar es precisamente abriendo los poros para que salga el sudor y salgan las sustancias tóxicas, ¿no? ¿Y eso te ocurrió con ese pedazo? Eso se me ocurrió con un simple cristal que no debía tener 2 milímetros cuadrados. Ya, déjame que escuchemos esto ya casi para terminar. ¿Poseían los maestros de alquimia una sabiduría secreta? ¿Qué buscaban en realidad? ¿Era la alquimia una simple búsqueda de oro o una búsqueda de Dios? Esa sabiduría que tienen los alquimistas sigue estando. ¿Dónde pueden acudir? Un montón de gente está diciendo, bueno, aparte de leer tu libro, evidentemente, pero está escrito, es decir, se pueden seguir los pasos para conseguir todo eso, no solamente la parte física, ojalá se pudiera descubrir oro, sino la más trascendente. El alquimista, eso de transmutar oro, no le importa nada. Ese no es el objetivo. El objetivo es la trascendencia. El objetivo es, como dice la Biblia, la transfiguración de Jesús, ¿no? Es decir, que se muestra Jesús en el monte Tabor, en Galilea, se transfigura delante de unos cuantos discípulos, ¿no? Y les dice, mira, os voy a mostrar cómo soy, ¿no? Y entonces, ¡blam!, dice la Biblia, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras eran blancas como la luz, y quedamos consternados, ¿no? Es decir, transfiguración, trans significa más allá de, igual que transmutación significa más allá de una simple mutación, ¿no? Transfiguración es ir más allá de la figura, de la materia, para mostrarse lo que realmente hay detrás de esa materia, ¿no? Pues eso es lo que busca el alquimista, simplemente realizarse. Pero de esa manera, como decimos, ¿no? Simplemente con la ingesta de una sustancia, de una sal que tiene una concentración energética universal impresionante. Una pregunta que están insistiendo con ella. Si tiene algo que ver todo esto con el libro del perfume, que no sé quién lo escribió. Bueno, el perfume es, son esencias de perfumes, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a destilaciones y bueno, se puede utilizar prácticas alquímicas para conseguir perfumes, igual que para conseguir medicinas, ¿no? Hay la diferencia, por ejemplo, entre espagiria y alquimia. La espagiria utiliza técnicas alquímicas para conseguir medicamentos, ¿no? Y se descubrieron muchos buenos medicamentos a través de las plantas, por ejemplo. El alquimista, sin embargo, no va a buscar medicinas, va a buscar la medicina, ¿vale? La medicina que cura todas las enfermedades, la medicina que preserva de que caigas enfermo, la medicina que te prolonga la vida, la medicina que te despierta, que te vuelve un genio. Eso es lo que dicen los antiguos textos alquímicos. Ya. Última pregunta, bueno, penúltima.
¿Por qué no lo ha descubierto la ciencia eso? Bueno, ¿Por qué los científicos están tan lejos de todo eso? Bueno, yo creo que cada vez se están acercando más, ¿eh? Y fíjate, por ejemplo, pues con todo esto de la física cuántica y tal, estamos llegando a extremos... Mira, hay una frase, por ejemplo, mira, un alquimista del siglo XV, Nicolás Valois. Nicolás Valois escribe en el siglo XV, 1400 y pico, dice: la materia ni se crea ni se destruye, tan solo cambia de forma y de lugar. ¿Te suena esto? Eso lo escribió un alquimista en el siglo XV. Decía Einstein también, ¿no? Einstein también. Pero fíjate, es que claro, Einstein también leyó textos alquímicos. Newton fue un alquimista que, pues su libro donde explica la gravedad se llamaba Filosofía Naturalis Principia Mathematica. O sea, el gran científico, el primer científico, el gran hombre de ciencia, escribe un libro que se titula Filosofía Naturalis. Todo lo que él aprendió alquímicamente es lo que le sustentó para escribir ese libro, y la teoría de la gravedad, por ejemplo. Lo que aprendió de la luz, por ejemplo, en su libro Óptica, que es su segundo gran libro. Decir que la materia es luz densificada, en 1700 y pico. Esto lo sacó de textos alquímicos del 1600. Hay un texto, se llama El Triunfo Hermético, es del año 1600 y pico, y dice: en la luz hay unos corpúsculos que debes como alquimista aprender a atrapar. Viene a decir eso. En la luz hay unos corpúsculos. Eso lo decía un alquimista en el siglo XVII, a principios del siglo XVII. A principios del siglo XVII el cosmopolita nos dice: sí, hay un sol que todo el mundo ve. Dice, pero hay otro sol central que es una gran bola de fuego, que lo que hace es hacer la destilación del agua y hacer que la tierra sude. Claro, ¿cómo sabían entonces que había en el centro de la Tierra un otro sol que ellos llamaban central, con temperaturas similares a las de la corteza solar, ¿no? 6.000 grados. Qué curioso. Los alquimistas sabían muchísimas cosas que la ciencia después, pues, se quedó. Tengo que despedirte. A mí me ha encantado. Tenemos que hacer una segunda, tercera, cuarta parte, ¿vale? Claro. Si queréis conocer a este personaje, ¿vas a estar cuándo? En Alcobendas el domingo a las 12, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, Paseo de la Chopera 59 de Alcobendas. Ahí daremos la tercera conferencia, hemos dado 2, bajo el título de Alquimia, la escalera de los sabios. Y haremos el epílogo. Cerraremos esta trilogía alquímica. Entrada gratuita, ¿no? Entrada gratuita. Organizado por la asociación Mil Caminos. Luis, ha sido un placer. Gracias por haber venido desde Barcelona a nuestro programa. Alquimia tras la piedra filosofal. Se te puede encontrar en estos medios, en Face y por ahí, ¿no? Sí, se me puede encontrar. Y bien, lo que no tengo mucho tiempo para cuidar el Facebook y todo eso, pero si alguien pone Luis Silva Alquimia en internet va a encontrar muchas cosas. Vale. Y yo sí me autoinvito, cuando vuelva a matar a uno, a hacer barbaridades como hacíamos antes, a ir a tu casa a ver ese... Estás invitado a comer, a ver el laboratorio y ver mis experimentos, por supuesto, y que sepas que ha sido un honor estar aquí. Me lo he pasado estupendamente contigo y espero que los oyentes hayan disfrutado al menos de algo nuevo. Seguro que sí, también para mí ha sido un honor, espero que se repita. Gracias. Muy amable. Seguimos, algunas informaciones y viene nuestro compañero Fran Contreras. Esto es Radio Nacional, estamos, en el espacio en blanco. Tenemos todavía mucho que contaros. El fin de semana se pone interesante, comienza en estos días una nueva edición de ese foro que se organiza casi cada año y tenemos a una de sus responsables con nosotros, Sandra González. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, porque estamos muy contentas de cómo va el foro, de la demanda que hay por las conferencias, hay mucho interés y sobre todo también por Marilyn Rosner, que el público la espera siempre con la cita del foro. Sí. Y ya sabes, sus impactantes mensajes del mundo espiritual siempre llegan a muchísima gente y están deseando recibir uno de sus mensajes. Sandra, ¿qué edición es esta? ¿Cuántos años lleváis haciendo esto del foro? 32. 32. ¿Empezasteis cuando ibais al colegio con coletas? Más o menos. Y sigue todavía estando. Seguimos con coletas, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Dime rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, que seguiremos hablando. Sí. ¿Empieza este fin de semana? Empieza el día 28, jueves
y hasta el 10 de marzo estamos aquí. Hasta el 10 de marzo. En Cercanías Príncipe Pío. Cercanías Príncipe Pío. Vale, dime la gente que va a estar, porque hay un montón de conferenciantes llegados de diferentes partes de España. Estará Ricardo Brum, Ramiro Calle, Luis Molinar, Teófilo Calvo, Enrique de Vicente, Ángela Gilleri, Miquel Izarralde. Bueno, hay tantos que decirte todos, te he dicho así por encima, digamos, los más conocidos. ¿Y Marilyn Rosner? Y Marilyn Rosner. Ya, y es una mezcla, Sandra, de, bueno, hay una serie de stand donde hay gente que está ahí exhibiendo sus productos o sus trabajos, y luego una serie de conferencias, ¿verdad? Hay una serie de conferencias, de talleres también, de autoayuda, de risoterapia, de Shinjin Shu, de Ho'oponopono, de Reiki, de Matrix, objetivos cumplidos, todas las terapias más modernas y que uno puede hacer desde su casa, que no necesita un terapeuta, van a estar aquí para que el público las conozca. Ya. Consultas también, las consultas muy importantes, que pueden consultar todo aquello que le inquiete o le preocupe y que además están para orientar y ayudar, no van a determinar. Son profesionales con una solvencia y de muchos años y con toda la confianza del mundo. Se te ha olvidado Ramiro Calle. Ramiro Calle, que enseñará a meditar. Ya, casi nada. Empieza este fin de semana, hasta el día que he dicho, perdona, que no lo he apuntado. Hasta el 10 de marzo inclusive. 10 de marzo. El domingo 10 de marzo terminamos. ¿El lugar? Cercanías Príncipe Pío. Estación de Cercanías Príncipe Pío, que es la antigua estación del norte aquí en Madrid. Eso es. Vale. ¿La entrada es gratuita? La entrada es libre. ¿Sí? Y las conferencias, algunas son gratuitas y otras son 5 euros. Vale. Déjame que ponga un poquito de música y damos más información. Un teléfono o una página web, ¿vale? De acuerdo. Sandra, para nuestros oyentes que quieran más información, ¿dónde lo pueden recabar? Pues www.artesadivinatorias.es. Artesadivinatorias.es. Ahí está la cita este próximo fin de semana hasta el 10 de marzo. Un buen ramillete de personas llegadas de diferentes partes de España y del mundo para hablar de estos temas. Sandra, enhorabuena, que haya 33, 34, que lleguéis a los 100, ¿vale? Muchísimas gracias. Beso grande, nos pasaremos por ahí para ver a Malin, a Ramiro y a toda la gente guapa que hay por ahí. Ya os doy un abrazo y un beso por ahí. Otro muy fuerte para ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Nómadas, con Álvaro Soto. Un pequeño país que mira al Golfo Pérsico desde un desierto inhóspito, donde el agua es más cara que el petróleo, el desarrollo es sinónimo de creatividad. Kuwait se abre al mundo y se deja conocer. La personalidad abierta del kuwaití, y es lo que lo hace más atractivo, más que los sitios, es la persona. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Tres y 34, 2 y 34 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en este Espacio en Blanco en Radio Nacional. El momento de saludar a nuestro compañero Fran Contreras. Buenas noches. La mecánica del corazón. Buenas noches, Miguel. Bien, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a los que están ahora conectados en el Facebook. No te pregunto qué es eso de la mecánica del corazón. Vamos a dejarlo como un misterio. Bueno. Déjalo como un misterio. Estamos en tiempos revueltos. Es la mecánica del corazón. Ya. ¿Qué nos traes hoy? Traigo varias cosas y diferentes. Estamos viviendo momentos de zozobra, ¿eh? Hay señales en el cielo, hay señales en la tierra, hay señales en el mar. Estamos viviendo la resaca de las profecías del 2012. Fíjate que Ratzinger el día 11 daba una clave. Renunciaba. Habían pasado 8 siglos sin que un papa, creo que era Celestino quien lo hizo, renunciase. Un cometa o un meteorito impactaba en Rusia. Y misterios del mar.
Te comentaba hace un par de semanas que se había logrado filmar al primer calamar gigante en Japón. ¿Y tú estuviste allí Estuvimos haciendo un programa especial dedicado a los calamares gigantes con Luis Laria. Aparecía uno en las costas de Cádiz, en Algeciras, y acudíamos a la autopsia. La necropsia del calamar gigante, el primero del año hallado en España. Escucha esto. Bueno, va. 136. 136. La aleta. Desde la punta hasta la aleta, ¿no? Bueno, lo que se está procediendo ahora, realmente se está haciendo un corte longitudinal de lo que es el manto para poder observar directamente y de forma fácil cómo van las vísceras. Generalmente es interesante, pues, en los estudios de alimentación saber qué tiene, en este caso, en el estómago. Eso es algo que realmente es protocolario, que se realiza siempre, y después, pues, las tomas de muestras que pueden servir para una valoración genética posterior, o incluso metales pesados, o incluso yo por lo menos tengo en este caso el interés de que en los futuros, sobre todo que tenemos en el área atlántica, pues podemos hacer incluso algún estudio de radioactividad, que por desgracia sabéis que en el área atlántica tenemos el cementerio radioactivo más importante de todo el área europeo, y que está solamente a 400 millas de la costa española. Esto es una hembra, este es el ovario, pero es una hembra en maduración. ¿Lo has apuntado? Es una hembra en maduración. Está todavía inmadura, por lo tanto no es un adulto. Este es el ovario y estas son las glándulas oviductales. Estos calamares que varan aquí en el sur son muy interesantes porque en el Mediterráneo hay solamente 3 citas, 2 en Fuengirola, 4 y 2 en Gandía, y estas zonas del estrecho son bastante interesantes. Probablemente porque los del Mediterráneo hayan entrado por desde el estrecho. Me pienso que no hay una población estable en el Mediterráneo, aunque no la hubo, pero ahora ya se ha establecido. Esa es la idea que tenemos. Varias voces estaban ahí comentando. Luis, Espera, ha dicho una... Bueno, sí, ¿quién son? Luis Laria, CEPESMA, responsable de la Hora del Mar del Calamar Gigante, del Museo del Calamar Gigante en Luarca. Ángel Guerra, del Instituto de Investigaciones Marítimas de Vigo, responsable o dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y los dos, durante 5 horas, nos enseñaron, bueno, pues cómo se hacía esa necropsia, ese calamar que pesaba 70 kilos, que medía 9 metros. Fíjate qué curioso, el 11 de febrero volvió a aparecer otro calamar gigante, esta vez cuando el Papa estaba renunciando. Un barco arrastrero gallego localizaba a 240 metros de profundidad un nuevo calamar, especie Tanganingia danae, ese es el nombre, Taningia danae, perdona, de 54 kilos, con unos tentáculos de 1 metro. Bueno, ha sido cedido al Instituto Español de Oceanografía. Parece que los misterios del mar, el gran azul, van a estar ahí muy presentes. Pero espera, decían una cosa, que hay un cementerio radioactivo en nuestras costas. Es curioso. Los calamares gigantes, aparte de descubrirnos que han dejado de ser parte de la mitología y de la leyenda, son grandes indicativos para saber cuál es la salud de nuestros mares y océanos. Descubren si tienen metales pesados, pero también si hay índices de radioactividad. En este caso, ¿por qué? Porque a 400 kilómetros de la costa española tenemos uno de los mayores cementerios nucleares bajo agua. Es algo que desconocemos, pero que está ahí. Parece que nos olvidamos de las cosas importantes. Bueno, los calamares gigantes no solamente sirven para descubrir que Escila, como lo llamaban los griegos, Kraken los noruegos, peludines en Cantabria, bueno, pues son grandes indicadores de cómo está la salud de nuestro planeta, de Gaia. Ahí está. Te decía, el 11 de febrero, un nuevo hallazgo. No era un Architectus dux, como el de Algeciras, sino un Taningia danae, un nuevo estudio, una nueva necropsia. España está a la cabeza de estudios. Bueno, misterios del mar, misterios del cielo. Escucha esta noticia. El día 15 de febrero, a las 9:30 de la mañana, aparecía una luz distinta que se hacía cada vez más grande, una luz que parecía de otro mundo, una luz nunca vista, que lo iluminaba todo, una luz de otro mundo, según dijeron los testigos, para muchos la luz del fin del mundo. Después la gente se tiraba al suelo, se hacía el silencio, se escuchaba un estruendo y se sacudía el suelo y derrumbaban o retumbaban las casas. Escucha esto. El meteorito cruza el cielo iluminándolo. Eran casi las 9:30 de la mañana en Rusia. Un videoaficionado pudo grabar el ruido de la explosión que se produjo a unos 10.000 metros del suelo, lo que causó que el meteorito se fragmentara. La población se quedó atónita porque parecía que los trozos de meteorito iban a chocar contra los edificios.
La onda de choque rompió ventanas y cristales que salieron volando e hirieron a centenares de personas, muchos de ellos niños. Son de 6 ciudades de los alrededores. De repente, explica este médico de los servicios de urgencia, el centro se llenó de heridos, sobre todo por cortes y golpes. Las autoridades han asegurado que el nivel de radiación en la zona es correcto y que la explosión no ha afectado a los sistemas de comunicación. Si tenemos la suerte de que se detectan fragmentos, que es muy interesante, y hay gente buscándolos, lo podremos estudiar y podemos comparar su composición con la composición de los asteroides que vemos en el sistema solar e intentar recalcular la órbita y saber por qué ha llegado hasta aquí. La nube que vemos se produce por la alta temperatura a la que entra el meteorito. Lo curioso es que ha caído justo el día que pasa el asteroide que todos esperábamos cerca de la Tierra. Extraños misterios del cielo y cosas que se movían por ahí. Más de 1000 personas afectadas. Exacto. Y pensaban que era un ataque nuclear o el fin del mundo. Sí. Así vivieron los habitantes de la ciudad rusa de Chelyabinsk. El sobrevuelo, explosión. No se sabe ese impacto todavía. No se sabe ese impacto todavía del meteorito que cayó en los Urales el pasado día 15 de febrero. El último caso ocurrido en los últimos 100 años. Tunguska es nuestro precedente o nuestro antecedente, en 1908, y los datos son terroríficos, o por lo menos dan miedo. El meteorito tenía un diámetro de entre 10 y 15 metros, su masa era entre 7.000 y 10.000 toneladas, desprendió una energía de 500 megatones en esa explosión, equivalente a 30 bombas como la de Hiroshima. Se han hallado pequeños restos en el lago de Cherbarkul, 6 ciudades, como decía, sin más de 100.000 casas afectadas, más de 1.000 heridos, total 25 millones de euros de daños. Ahí es nada para un meteorito. Una cosa pequeñita, una piedrita de 15, bueno, muy grande, tampoco pequeña, 15 metros, pero... La pregunta sería la siguiente, me voy a adelantar, quería dejarte algunas reflexiones para el final, pero bueno, ¿estamos ante un peligro para la humanidad, los asteroides, los meteoritos? Sí. Muchas profecías hablan de que se acercan, que están por ahí. Sí, Miguel, es decir, aunque la ciencia te diga que lo tiene todo controlado, que lo tiene todo estudiado, bueno, pues los meteoritos son un peligro. Y son un peligro porque la ciencia no tiene una explicación, no sabemos cómo combatirlos. ¿Por qué no se detectó este meteorito? Muy fácil, porque entró por el lado diurno de nuestro planeta y nuestra tecnología no pudo captarlo, era invisible. ¿Qué significa el lado diurno? ¿Por donde está saliendo el sol? Exacto, por donde está la luz. Es decir, en cualquier momento a lo largo del día nos puede caer un meteorito y, como diría Obelix, el cielo se nos viene encima. Bueno, ¿qué sabemos de los meteoritos o de los asteroides? Los grandes los tenemos todos conocidos, los medianos algunos, y los pequeños como este, que su diámetro varía entre 10 y 30 metros, que son capaces de arrasar una ciudad, los desconocemos. Y no los podemos controlar. Pueden llegar en cualquier momento. Mañana por la mañana nos podemos levantar y nos ha caído uno encima. Espero que no ocurra mañana por la mañana ni nunca. Lo peligroso de todo esto, y esto es un mensaje para los que ven el cielo de una forma maravillosa, para que pongan remedio, es que no hay ningún proyecto. Todas las autoridades, incluso desde la OTAN, cuando le advirtieron científicos rusos que buscaban una solución a la cantidad de objetos, se llama Proyecto NEOS, de artefactos que hay ahí arriba. Basura espacial, ¿no? Igual que contaminamos la Tierra, estamos contaminando el cielo, el espacio, se nos puede venir encima. Y no hay ningún proyecto, ni interesan, ni se toman medidas al respecto. Es decir, lo que queda claro, y esto no es ser catastrofista, sino real y consciente, es que antes o después caerá. Y que en vez de haber 1000 heridos, si es un poco más grande, habrá muertos. Pero bueno... ojalá no ocurra, nunca. Te traigo lo del meteorito porque en España han ocurrido casos parecidos y similares, y es bueno refrescar en este particular archivo del Misterio Espacio en Blanco alguno de ellos. 18 de enero de 1994, eran las 8:15 de la mañana, cuando desde ciudades como La Coruña o Santiago de Compostela, decenas de personas veían el paso de una gran luz sobrevolando la Sierra de Aute. Expediente Autes. Comenzaba una investigación por parte del Observatorio de Santiago de Compostela, José Ángel Docobo, catedrático de Ciencias Físicas. Le escuchamos. Bueno, realmente nosotros investigamos el del 18 de enero, ¿no? Hay que decir que antes, la primera quincena de aquel mes de enero había sido muy lluviosa en Galicia, y concretamente en esta zona de Santiago y Rías Bajas, y de manera que los cielos estuvieron bastante cubiertos, ¿no? Pero justamente aquella mañana del 18 de enero pues amaneció completamente despejado y muchísima gente
Desde distintos lugares, sobre todo de la provincia de Coruña, pues observaron un objeto que se desplazaba más o menos desde el nordeste hacia el suroeste, ¿no? Con una trayectoria bastante descendente, que aparentemente daba la impresión de que el objeto pues iba como a caerse hacia la ría de Noia o cercanías, ¿no? Y así fue un poco como empezó todo este asunto, ¿no? Así empezó esa luz que... Así empezó ese asunto y así me lo contaba José Ángel do Cobo, como te decía, catedrático de Ciencias Físicas en el Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela. Durante 2 meses el equipo multidisciplinar del observatorio buscó algún tipo de rastro de ese meteorito y no lo encontró hasta que pidió ayuda a través de los medios de comunicación y Elena Dosil, me contaba ante la grabadora, nos contaba Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, cómo fue la localización de algo. Lo escuchamos. Bueno, pues exactamente lo que ocurrió yo no lo sé. Lo que sí sé es que el día anterior, pues la gente comentaba en la radio que se veían unas luces y que de distintos puntos de Galicia y que todo el mundo seguía ese rastro de esa luz. Entonces comentaban que había desaparecido esa luz y que creían que había un objeto extraño que había caído en algún sitio, pero ellos no sabían dónde. Entonces pedían información, que si alguien sabía o creía dónde había caído, pues que informase. Entonces un compañero de trabajo me lo comenta y yo creyendo que sabía dónde había caído ese objeto o lo que fue, pues llamé al Observatorio Astronómico de Santiago y le informé que creía que era en un lugar que se llamaba Cando, donde aquí estamos. Y le conté que lo que contaban los vecinos es que se escuchó un estruendo muy, muy grande y que en la zona habían arrancado muchísimos árboles de varias toneladas y que los había arrastrado varios metros. Y había un socavón muy grande de varios metros. ¿Y se encontró el objeto? 3 meses de búsqueda, piden ayuda a los ciudadanos a través de los medios de comunicación y Elena Dosil localiza supuestamente el lugar donde aquella luz que decenas de personas vieron en toda la Comunidad de Galicia, sobre todo en Santiago y en Coruña, habían visto. No fue fácil localizar a una de las testigos, quizás a la primera testigo que encontró aquel cráter, no sabemos si de un meteorito. Se llama Primitiva García. Te lo he traído para que toda la familia de Espacio en Blanco, para los oyentes, puedan revivir qué se siente ante algo así, cuando ves un pedrusco caer o una gran luz caer del cielo. La escuchamos. Eu estaba terminando de facer a comida, cando eu sentín ese tan fuerte, logo, ese ruido tan fuerte, que para min, bueno, dicen para min, pensei que fora cando cae un rayo ou eso, non? Pensei que fora que caera un deses, e dicen para min, caramba, ese debeu caer ben cerca, porque cando caen encima da línea mete moito, pero non sabía polo que fora, hasta entereime despois de lá a uns días. Foi aí, pois sabía moito, un socavón moi grande, que fora, como se fora cortado con unha máquina, como se fora facer unha excavación para facer algo, facer unha casa ou algo. Os árboles caídos e uns tirados para baixo, outros a terra para baixo, todo. Se dixeron que sí, que viran con unha luz moi fuerte, moi grande, pero non sabían para onde caera, non sabían onde caera. Despois, cando estaba... Yo creo que se la entiende en gallego a esta. Yo creo que se la entiende. Testigo, sí. Yo creo que se la entiende. Bueno, 3:49, 2:49 en las Islas Canarias, seguimos en directo aquí en el Espacio Escuchó Blanco. un silbido, en un primer momento pensaron que se trataba de un rayo y cuando se acercaban al lugar descubrieron un gran cráter. Allí había una huella de que algo supuestamente había impactado y cuando uno recorre esa zona todavía ve las huellas de como si hubiese pasado una máquina excavadora y hubiese arrancado la tierra. De hecho, hay zonas en las que la vegetación no ha vuelto a salir. ¿Era pequeñito lo que cayó o era muy grande? Sigamos con la historia. Vale. No solamente pude hablar con Primitiva, sino también con Ricardo López, otro vecino de Cando de Arriba que pudo visitar el cráter. La espectacularidad, me preguntabas, de una magnitud increíble. Le escuchamos. Si é que fora dun meteorito que non criaba maleza nin árbol ningún aí en serie de tempo. E anduveron picando algúns dos que viñeron, porque daquela, claro, non había un matorral, estaba todo ainda descoberto. No primeiro ano estuvo descoberto, claro. O sea, se levantou o terreno todo, levantou o que é as raíces que había, mentras non saleu nada.
E anduveron picando con piquetiñas por aí a ver se encontraban algo. Digo, bueno, que van a encontrar? Dije, esto nunca no encontró ni nada. ¿Cómo debía de ser eso para arrancar los árboles y todo, no? Allí se presentó la Guardia Civil, se presentaron los científicos del Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela con Docó a la cabeza, estuvieron haciendo pruebas de todo tipo, incluso de radiación, aunque luego oficialmente lo han negado, y me preguntabas qué fue lo que cayó. Es que a día de hoy todavía no se sabe qué es lo que pasó. No se sabe. Se sabe que no fue ningún tipo de reentrada o de satélite, se sabe que desde el EVA 10 no localizaron ningún artefacto, y lo único que se sabe es, tras el informe, lo que me reconocí ante la grabadora Tamacián, uno de los científicos parte del Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela. ¿Qué se sabe? No se sabe nada. Lo escuchamos. Lo escuchamos. La conclusión era que fueron los gases subterráneos, ¿no? Podían producir esa presión que los expulsaba, ¿no? Esa cantidad de energía, ¿no? Por otro lado, tengo que decir que aunque la investigación era bastante completa y participaron distintos científicos de distintos países, no llegamos a una conclusión firme todos. Así que algunos de los autores, bueno, tenían su propia opinión, ¿no? Yo no estaba muy de acuerdo con la hipótesis esta de gases subterráneos. Yo creo que esto era algo, al primer lugar, pienso yo, algo artificial, que no vino desde el cielo, que no tiene nada que ver con fenómeno astronómico. La versión del corrimiento de la Tierra a mí no me convenció, ni me convence ahora mucho, porque hay muchas cuestiones que hay que contestar, ¿no? Si es corrimiento de tierra, porque antes no hubo. Corrimientos de tierra normalmente no expulsan árboles y tanta cantidad de materia de suelo tan lejos, ¿no? Que era algo increíble, ¿no? O sea, eso, corrimiento de tierra, sobre todo, además, no podía tener cráter. Los bordes de cráter deberían de estar no tan bien estructurados, ¿no? Debería, si corre la Tierra, pues por lo menos una parte debería de estar muy llana, ¿no? ¿OVNIs entonces o qué podría ser? O prototipos militares, o verdaderamente lo que llamamos tunguscas españoles. No es el único caso. 6 de septiembre de 1980 eran cerca de las 4 de la tarde cuando en la finca 4 Cuartos, en Cáceres, donde vivían Celia Lázaro, Benito Salgado y Martín Salgado, ven una especie de cono de color rojo sobrevolar los montes. Aquel cono incandescente va directamente hacia la casa, ellos salen corriendo y arrasa literalmente su finca. La escena que descubre Pedro José Yerbes, vecino de Torrejoncillo, que es donde todo ocurrió, es esta. Bueno, aquello fue un espectáculo que, como comprenderéis, es difícil de olvidar. Yo me encontraba aquí en mi casa y un buen amigo me dijo algo que había ocurrido en una finca de Torrejoncillo. Inmediatamente cogí la moto y me personé allí. La verdad es que aquello era, pues eso, digno de verse y de comprender lo que había ocurrido sin que hubiera habido desgracias personales. Me encuentro un terreno que está desolado por completo, que está en muchos sitios quemado, la copa de las encinas estaban totalmente arrasadas, el gallinero que tenía la familia Benito había sido totalmente... Es que parece imposible que la tela metálica estuviese deshecha como si fueran los granos de una soldadura. Y aquello parecía imposible. Los cristales de la botella, los cubos hablando mal, de la botella estaban también deshechos, estaban de la temperatura que habían mantenido, estaban como deshechos. Había círculos, que eso me llamó muchísimo la atención, círculos como de 1,5 metros de diámetro, como si hubiera caído una gota ardiendo, y se había creado, pero círculos perfectos.
Así es, otro de los casos que han ocurrido. Juan Gil Montes, geólogo, llegó a investigar y a localizar parte de ese terreno y determinó que había estado expuesto a una temperatura superior a los 2000 grados centígrados. Muchos más casos de lo que creíamos. Son los Tunguescas españoles. Acabamos esta sección y te decía que están pasando cosas. Yo quiero hacerte una reflexión. Normalmente no es bueno opinar, ¿no? Pero creo que están pasando cosas y que son cosas importantes. El otro día, cuando estaba en la Marea Ciudadana, el 23F, pensaba en todo lo que está ocurriendo. Y sí que te voy a decir que tengo la sensación, te lo comentaba antes, de que algo está cambiando, de que los cimientos se están derrumbando, ¿no? Que el inconsciente colectivo se está cimbreando, que parece que hay algo que se está moviendo. Todo lo que está pasando con ese meteorito, con esos nuevos misterios del mar, con esas profecías que nos van a asolar ahora de nuevo con la renuncia del Papa, habrá que estar atentos a esas Malaquías, ¿eh? Atentos. Bueno, todos parecen ser señales poderosas, esenciales, y todas generan inquietud, curiosidad, sorpresa. La pregunta es si se están derrumbando cimientos y si algo está cambiando. Yo creo que sí que algo está cambiando. Estaremos atentos a ello. Gracias, Fran. Gracias a ti. Ser feliz, ser felices. Ha sido un placer. Y tenemos que terminar. Las gracias a todos por la escucha, por estar ahí pendientes de nosotros, por las descargas que hacéis a lo largo de la semana, y a estos amigos que han venido a vernos. Ha sido un placer que nos hayáis ayudado a llenar este espacio en blanco. Teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores. María Ángeles Orellana, de Almería; Paco Padrón, de Tenerife; Diego García Alex, del Facebook; Ana María Morón, de Madrid; y Raúl Serrano, de Irún. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y daros ese premio que teníamos esta noche: Alquimia tras la piedra filosofal, un libro súper interesante. Volvemos en 6 días, estaremos aquí de nuevo para volver a llenar esas 2 horas. Será un placer, feliz semana, mientras tanto disfrutar de este frío de la primavera que llega, según los casos, y ahora hasta las 4, con la recomendación de que sigáis aquí en esta sintonía. Os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Gracias a Rubén de Felipe por cuidar nuestro sonido. La música la ha elegido Natalia Sotillos, así que disfrutar, ha sido un placer. Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hasta la semana que viene. Feliz semana.
bueno, hay gente que no cree, evidentemente, ¿no? No hay ningún problema. Es decir, y mi punto de vista es bastante objetivo también, ¿eh? Es decir, yo, sabes que soy policía y por tanto intento pisar con los pies en el suelo. Yo solo explico de alguna manera lo que he leído durante muchos años de textos clásicos de alquimia y la interpretación personal que le doy. Habrá otras interpretaciones. Yo interpreto esto. Yo cuando leo un texto interpreto lo que os estoy explicando ahora. Ya. Vamos a la parte práctica. Tú en tu Cataluña natal, allí cerca de Mataró, tienes tu laboratorio, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama laboratorio? Bueno, a mí me gusta llamarlo gabinete, porque era una expresión francesa que era lugar de estudio y trabajo. Así como, fíjate, pero laboratorio, por ejemplo, es una palabra alquímica. Fíjate que viene de las palabras labor y oratorio. Labor y oratorio, es decir, trabaja y más que rezar es, pues no sé, medita, ponte en el trabajo, céntrate en el trabajo, etcétera, ¿no? El gabinete era una palabra francesa que significaba lugar de trabajo y lugar de estudio, las dos cosas. Y ese laboratorio, ese gabinete, es mi lugar de trabajo y mi lugar de estudio. Ya. ¿Y ahí tienes el crisol, tienes todo eso? Allí tengo, pues, como se necesita de alguna manera, aunque no es preceptivo, pues tener pues un pequeño horno. Decidí construirme un horno como el de los antiguos alquimistas. Así que le dije a un amigo mío que es albañil que me fabricara un horno del siglo XVII. Y así me fabrico ¿Tenía un los horno. planos y todo para hacerlo? Sí, están en los textos antiguos, pues cuando hablan de hornos, puedes perfectamente fabricarte un horno, ¿no? Antes he hablado de un libro, del Mutus Liber, ¿no? Y en ese libro pues está el horno, que es muy bonito, y me hice más o menos construir un horno similar a este del siglo XVII, de ese texto que se llama Mutus Liber, ¿no? Después había que fabricarse pues un alambique, un destilador. Y más que hacerme con uno de esos de cobre que vemos por ahí todavía en las tiendas de antigüedades, quise hacerme uno de vidrio, porque así podía ver qué es lo que se manifestaba. A través del vidrio se puede ver, ¿no? Entonces me construí un balón, me hice construir con un artesano del vidrio, un balón de 6 litros, imagínate una pelota, ¿no? De 6 litros de vidrio, con un capitel de otros 6 litros, con un pico de 45 centímetros que va después a parar a otro balón de vidrio de 4 litros, ¿no? Es una auténtica obra artesanal, ¿no? Y ahí pues destilo. ¿Qué destilo? Eso te iba a preguntar. ¿Y cómo se destila? Aquí está la sorpresa, ¿no? Sí. Hay una corriente de alquimistas que trabajaba con rocío. Rocío de la mañana. ¿Rocío de la mañana? Rocío de la mañana. Rocío en griego es rosis y tiene una connotación de fuerza, potencia, vigor, energía. ¿Por qué? ¿No? Fíjate que el símbolo floral de la piedra filosofal por excelencia es una rosa. Cuando en una imagen alquímica vemos una rosa roja, significa el símbolo de la piedra filosofal. Rosa, de raíz ros, en latín. Ros en latín es rocío. Rosada en catalán es rocío, rosada. Es como si la rosa fuera el producto final y el rocío fuera el producto inicial. Si nosotros entramos en Internet, en una Biblia digital, y ponemos la palabra rocío, nos va a llevar a un montón de referencias y veremos y extraeremos que el rocío era considerado ya en esos tiempos bíblicos un agua bendita. ¿Por qué? Por una serie de propiedades, ¿no? Por ejemplo, nos dice el Génesis: dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra. Como si el rocío del cielo fuera una bendición. La grasa de la tierra es la necesidad de que la tierra sea fértil para cultivar. Pero ¿a qué viene lo del rocío del cielo también? Si puedes regar con agua de lluvia, puedes regar con agua normal. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:05, 2:05 en las Islas Canarias, ya estamos de regreso. Los saludos para todos los que nos descargáis a lo largo de la semana en el podcast, es invento. Dale a favoritos para que cuenten las descargas y así nos ayudáis en eso. Luego dicen que son menos por ahí. Gracias por hacerlo y saludos a todos los que, como decíamos antes, están fuera de España, conectados ahora a la radio en este programa especial que estamos haciendo hablando de alquimia. Nuestro invitado Luis Silva, hablando de un trabajo intenso que ha hecho durante mucho tiempo de su vida tras la piedra filosofal. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir, y seguimos tras esa pequeños datos que daban nuestros compañeros. El misterio de la alquimia sigue intrigándonos y nos transporta a la ansiada búsqueda del oro, de Dios y de la vida eterna. Un sueño que todavía hoy es tan poderoso como lo fue a lo largo de los últimos 2000 años. ¿Por qué Luis ha vuelto o revive ahora un
por culpa tuya, insisto, entre comillas, cosa, no te quiero echar la culpa en ese sentido peyorativo, ¿no? Pero ¿por qué está volviendo el interés por esto? Porque... Me estás contando ahora que cuando da charla la gente se emociona. Sí, porque forma parte de nuestros genes. Sí, es algo... Hemos revolucionado a toda la gente que nos llama por ahí, a la gente del Face. Es algo... ¿Cómo te diría yo, no? Está en nuestros genes, está en los primeros humanos, era algo que se practicaba hace miles de años, está en nuestro inconsciente. Y cuando alguien habla de esto, a veces hay gente que le despierta una cierta, incluso hasta pasión, ¿sabes? Y además, mal, ¿no? ¿Por qué el rocío? Esas referencias al rocío. Mira qué casualidad que del rocío se extrae una tierra grasa. ¿Una tierra grasa? Sí. Y de esa tierra grasa se puede extraer una sal. Eso sí lo hemos hecho, lo tenemos fotografiado. Vamos por partes. ¿Tú te vas al campo por la mañana y recoges el rocío o cómo haces? Sí, en mis tiempos me costó bastante recoger rocío porque las láminas de ese Mutus Liber del que hemos hecho referencia, que la gente si entra en internet y pone Mutus Liber, lo encontrará. Encontrará esas 15 láminas. Nos han preguntado qué era eso el Mutus Liber también, ¿qué nos puedes decir? El Mutus Liber es un libro muy apreciado entre los alquimistas, es un conjunto de 15 láminas de dibujos. Casi no hay palabras, por eso se llama Mutus Liber, y explica la obra filosofal, cómo fabricar la piedra filosofal. Y cómo se fabrica la piedra filosofal utilizando rocío. Y entonces, la lámina número 4, al que la consulte por internet, verá que hay unos alquimistas que han puesto en el campo, una pareja de alquimistas, un hombre y una mujer, unos lienzos, como unas sábanas, esperando que se impregnen del rocío que cae. Verán que hay un cordero y un toro, que quiere decir la primavera, Aries y Tauro, que es la fecha en las cuales se recoge rocío, y también hay que recogerlo en luna llena. Entonces luego la imagen continúa viendo a la pareja de alquimistas estrujando, uno por un lado y otro por otro, las sábanas o los lienzos para recoger ese licor, ¿no? Licor que hay que preservar muy bien. ¿Y por qué es el rocío? Porque los antiguos alquimistas decían que estaba impregnado de virtudes celestes. O sea, el rocío es una humedad, esa humedad, cuando llega el calorcito suave, primaveral, calienta esa humedad, el aire caliente pesa menos que el aire frío, por tanto sube hacia arriba, hacia el cielo, pero esa humedad tiene una sal en su interior, y ese es el gran secreto, que tiene una sal sutil, una sal que sube hacia arriba, unos cristales salinos. Y cuando esa humedad sube arriba, nos dicen los alquimistas que se impregna de virtudes celestes. ¿Cuáles son esas virtudes celestes? La luz de la luna, la luz del sol, la luz de las estrellas. Cuando llega la noche, la humedad se refresca, se condensa en forma de gotas y al pesar, ¿qué hacen? Caer. Entonces el alquimista recoge ese agua bendita y trabaja con ella. ¿Tú, Luis, lo has recogido? Sí, claro, por supuesto. ¿Lo vas a hacer ahora dentro de poquito? Estamos a punto de primavera. En primavera, pasa que ahora pues no trabajo exactamente con ese rocío. Nos costó en su día porque intentamos seguir esas pautas del Mutus Liber y no lo conseguimos. Las sábanas se nos impregnaban, pero no lo suficiente para estrujar, ¿no? Un sistema muy bueno, por ejemplo, en Sierra Nevada hace unos años, en Granada, pues 7 alquimistas con unas simples fregonas, fregando el césped de los prados, ¿no? Llegamos a conseguir 30 litros, por ejemplo. Pero no estaban sucias las fregonas, no estaban sucias. Las fregonas tienen que ser de algodón, tienen que ser de lana, tiene que ser una sustancia natural que se impregne, y luego el rocío se filtra, hay que filtrarlo, y luego pues tiene unos procesos también de destilación para que todas las suciedades pues se aparten, ¿no? Y se quede lo más puro del rocío. Vale, tenemos el rocío, ¿cómo trabajas con él? El rocío después, bajo unos procesos determinados, se pudre, apesta que no veas, apesta horrores y te deja una tierra grasa. Una cosa importante del rocío es que cuando tú te mojas las manos con él, es algo que hay que hacer. Si alguien lo puede hacer algún día y ver rocío, que por favor se moje las manos con él y se frote las manos. Va a notar dos cosas. Primero, una sustancia grasa.